Buenas noches a todos. Espero que me puedan entender, porque estoy un poco resfriada, pero bueno, no quería perder esta clase ya que perdimos la del miércoles anterior. Hoy vamos a ver, genial, gracias, genial. Esa era mi duda, tuve problemas el lunes, así que menos mal que me escuchan bien todos. Hoy vamos a ver los primeros auxilios psicológicos o emocionales. Y a ver si puedo presentar la pantalla para que comencemos. Ahí está, no importa que no me vean a mí, lo importante es que vean la presentación. Los primeros auxilios psicológicos o emocionales. Quiero agradecer en especial al licenciado especialista en primeros auxilios psicológicos en las emergencias, que es el licenciado Diego Núñez, que me ayudó a armar esta clase. Vamos a hacer una breve introducción, ya que es la última clase. La primera parte va a ser un poco aburrida porque es más teoría, pero la segunda ya la van a poder familiarizar con la función, ¿sí? Como introducción, en la actualidad, dadas las diversas situaciones de crisis, la respuesta ante servicios de emergencias y desastres a los que cotidianamente asistimos y ante toda la adversidad nos vemos enfrentados, involucrados, nos muestra la importancia del apoyo psicológico tanto para las víctimas como para nosotros mismos. Esto se observa en las diversas características de las intervenciones, el tiempo que se prolongan las mismas y las consecuencias que éstas provocan en la singularidad de cada persona. El fin es poder evitar posibles cuadros no deseados en la estructura psicológica de cada uno y el posterior desencadenamiento de fatigas, adversión de tareas, agotamiento, estrés postraumático, etc. Voy a salir de toda la pantalla porque si no, no puedo ver si alguno escribe. A ver. Bueno, acá estamos en introducción. 24. Acercándonos, el padecimiento de la salud mental es una de las problemáticas más complejas ante las situaciones de pánico y todo lo que derive de la crisis, lograr niveles deseados de estos abordajes en los que los bomberos, policías, penitenciarios debemos participar. Deben ser de gran compromiso la posesión de una buena técnica pulida y actualizada constantemente para brindar atención inmediata y evitar problemas cada vez más graves y de mayor envergadura. La participación y la buena interacción es un asunto que a todos nosotros, hombres y mujeres que formamos equipos de primera respuesta, que somos los primeros en intervenir en los hechos de emergencia, estamos comprometidos a prestar activamente de la mano de nuestra preparación, para poder asistir y servir a esa persona que se encuentra bajo una situación emocional crítica. Esto nos responsabiliza y también implica incorporar estrategias y herramientas necesarias para tratar lo que la realidad nos presenta en ese momento y prevenir trastornos emocionales posteriormente más graves. Por ejemplo, si les daba mucho el ejemplo de que si yo tengo un accidente, por ejemplo, en un motovehículo, lo normal es que yo en un periodo de 8 a 12 semanas no quiera manejar, me sienta con miedo, no quiera manejar más motovehículo, una motocicleta. Lo normal es eso, que de 8 a 12 semanas yo no quiera manejar. Casi pasa ese periodo, estamos en presencia de un estrés postraumático, ¿sí? Ayudándonos a auxiliar a la persona para que en lo inmediato afronte la crisis, pudiendo establecer el control sobre sus sentimientos, para enfrentar la realidad y establecer contacto con la situación. En cualquier situación, desde un siniestro vial hasta, no sé, intervenir en una acción, por ejemplo, no sé, en un homicidio, en cualquier situación violenta, en un posible motín, y nosotros tenemos que ver que la persona acepte y afronte la situación.
Debemos tener muy en cuenta responsabilizarnos y comprometernos para lograr un manejo exitoso ante esto. Dependemos de nuestra respuesta psicológica y de los de las integrantes de la dotación. Yo puse la dotación porque nosotros siempre nos manejamos con dotación. El link de la asistencia lo mandó Gonzalo, creo que lo mandó en otro enlace. El personal debe ser apto psicológicamente para actuar, ahí está. El personal debe ser apto psicológicamente para actuar ante un siniestro, para así poder cumplir la tarea ayudando y ayudándonos. La seguridad de estar brindando ante quien los requiera lo mejor de nosotros y de nosotras. Los primeros auxilios psicológicos o emocionales. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos o emocionales nos referimos a la ayuda inmediata, intervención que se le ofrece ante la urgencia a las víctimas y personas afectadas, empleando diferentes estrategias para así ofrecer la mejor contención posible. Siempre, por ejemplo, en un siniestro vial, los jefes antes decían que siempre había que inmovilizar a todas las víctimas. Si vos llegás al lugar y moviliza a todas. Pero en realidad, hay personas ilesas que no necesitan que vos la inmovilices o la empaquetes y la lleves al hospital. Lo que necesitan son primeros auxilios psicológicos, otro tipo de contención para que esa persona no tenga un estrés postraumático, ¿sí? Esa persona, por ejemplo, puede haber un niño, ese niño que vos intervenís en esa situación y lo sacás de la realidad, no va a tener en un futuro un estrés postraumático, ¿sí? Ya es como, vendría a decir como un mito eso que vos tenés que inmovilizar a todas las personas. Vos tenés que aplicar primeros auxilios físicos y primeros auxilios psicológicos o emocionales. Los primeros auxilios físicos vendrían a ser la ayuda inmediata, lo que se recepte, si la podemos, le levantamos las piernas, si una persona incrustado no lo sacamos. Esto es con los primeros auxilios físicos. Los primeros auxilios psicológicos va más para la contención. Si una persona está ilesa, no es necesario inmovilizarla, no es necesario empaquetarla y llevarla al hospital, porque no necesita eso, no tiene lesiones, ¿sí? Los primeros auxilios emocionales. Esto se realiza ante estado de crisis, al estar saturado los mecanismos de adaptación de la persona que está atravesando una situación que desconoce, lo cual dificulta de alguna manera su curso de vida. Esta incapacidad de adaptación es una peligrosa situación, ya que se ve elevado el nivel de estrés, desencadenándose cambios extremos en la impulsividad y la excitación, ante los cuales los mecanismos de defensa no funcionan, igual que los mecanismos de adaptación. Se ven disminuidos precipitadamente. Al verse superada en sus capacidades de resolución, la persona experimenta tal estado de tensión que la inhabilita en la búsqueda de posibles soluciones. Ante estas situaciones, los primeros auxilios psicológicos o emocionales perseguirán los objetivos de brindar protección, seguridad, como así también aliviar inmediatamente a corto plazo síntomas de estrés, previniendo de este modo la participación de futuras reacciones. Dar apoyo a la persona en el mismo momento que lo requiere permite aliviar su desorganización emocional, ya que su ansiedad no permanecerá estática, sino por el muy contrario, dada la tensión por la crisis, se encontrará en constante cambio. Ante este cuadro, la intervención de bomberos, policía, servidor público, ayudará a que la persona pueda adaptarse lo mejor posible a la situación. Es invalorable el apoyo ofrecido por el que brinda como resultado de lo que se está experimentando, produzca un efecto de ida y vuelta, de sentirse acompañada, de contar con la posibilidad y la oportunidad de esperanza, y así ir fortaleciéndose de a poco. Nosotros vimos en la clase pasada, no, en la primera clase, las emociones. Y ahí vimos que, por ejemplo, cuando fallece alguien querido, lo que tenemos como función es la reinserción. Nosotros que buscamos la contención de familiares y amigos cercanos, ¿sí? Tenemos como una función de reinserción. Acá pasa algo parecido. La persona se va a sentir acompañada y eso va a ayudar, digamos, a la oportunidad de esperanza y que se vaya fortaleciendo de a poco. La crisis. Dice Erickson
que es el trauma individual, un golpe a la psiquis que rompe la defensa de las personas de manera tan repentina y fuerte que no es posible responder a él de manera eficaz. El trauma colectivo, por su parte, es un golpe a la trama de la vida social que lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido prevaleciente de la comunidad. Por ejemplo, un trauma colectivo es algo que se produce en un evento adverso o en un desastre, por ejemplo, volcán, ¿sí? Cuando se produce ese evento adverso, las personas entran en un estado de trauma colectivo que no saben qué hacer, que se encuentran desesperadas, ¿sí? Vendría a ser un trauma colectivo. Y el trauma individual vendría a ser, no sé, por ejemplo, el padre que no encuentra a su hijo y que lo está buscando desesperadamente, ¿sí? La intervención en crisis a persona y a grupo de personas. La crisis en general están compuestas por profundos cambios que se producen en diferentes situaciones donde reina la confusión y la incertidumbre. Bajo estas características se verá afectado el equilibrio personal como así también social, observándose cambios en las sensaciones y produciéndose tensiones y sentimientos de impotencia de quien o quienes se encuentran afectados por el impacto vivido. Ahí puse una imagen de una mujer que se encuentra con incertidumbre y está la persona apoyándola, conteniéndola, ¿sí? Existen diferentes tipos de crisis. Tenemos crisis aguda y crisis crónica. La crisis aguda sucede cuando la comunidad carece de patrones culturales relacionados con el desastre que sufre y que le permitirán enfrentar las consecuencias inesperadas del mismo. Estas originan pérdidas y trastornan a lo diario, alternando la normalidad. De esta manera la comunidad se verá tomada completamente por sorpresa. Una crisis crónica, la amenaza existe y se experimenta antes de que ocurra la catástrofe. Es una situación cronificada que modifica la rutina generando perturbación. Un ejemplo de crisis crónica, por ejemplo, es en Chile. En Chile están muy acostumbrados a que, y están preparados, se trabaja muchísimo en la prevención, como es un país que se caracteriza por eso, tienen muchas medidas de prevención ante tsunamis, ¿sí? Ellos ven la posibilidad de que puede existir esa situación y se preparan para ello, ¿sí? Y una crisis aguda es, por ejemplo, el desastre que se produjo hace unos días en Estados Unidos, que se derrumbó un edificio, ¿sí? Los desastres representan una amenaza aun cuando no hayan ocurrido, formando parte del grupo más amplio de situaciones de estrés colectivo producido por los sistemas sociales incapaces de asegurar a sus miembros las condiciones de vida que estos esperan. Agrega que tal estrés colectivo puede provenir del exterior o del interior del sistema. Y establece que para evaluar tales situaciones deben considerarse el alcance de la situación, la rapidez con la que se inicia, la duración del factor estresante y la preparación social. Cuando se produce un evento adverso, una vez producido, es el momento ideal para que nosotros trabajemos en la concientización. Y por ahí uno quiere trabajar en la prevención y la gente es muy reactiva. O sea, si no ve las consecuencias, no ve los daños, como que no lo considera importante, ¿sí? En cambio, una vez que se produce, por ejemplo, se produce una inundación del Río Grande, ¿sí? Una vez que se produce, es el momento ideal para que nosotros concienticemos y trabajemos en la prevención. Acá habla mucho de la preparación social, ¿sí? La gente debe saber, si yo me vengo a vivir acá al costado del río y soy consciente de que en algún momento puede crecer. Una vez que crezca, me va a dañar toda mi vivienda y voy a tener que volver a comenzar de cero, ¿sí? Finalmente, asociado a los conceptos de crisis aguda y crónica y situación en entornos disruptivos, conviene incluir el punto de vista de Erickson relativo al impacto del evento sobre las personas y las comunidades. El autor propone dos dimensiones de lo traumático: el trauma individual y el trauma colectivo.
El trauma individual es un golpe a la psiquis que rompe las defensas de las personas de manera tal, repentina y fuerte que no es posible responder a él de manera eficaz. Y el trauma colectivo es un golpe a la trama de la vida social que lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido de prevalencia de la comunidad. Shock, no sé si alguna vez escucharon que está en estado de shock. El shock en este contexto como un estado mental causado por repentino, inesperado y comúnmente desagradable ante un evento o situación que molesta severamente a la mente y los sentimientos. En este caso, tratamos con la mente, la psique humana, siguiendo profundamente el perturbador o violento evento, la víctima que sufre shock no recuerda guardar la calma. Solo se puede ver su reacción cuando se toma contacto con la misma, luego podremos darnos cuenta de que algo está mal. Impacta de diferentes maneras en las personas. A veces una persona puede estar en shock y se queda quieta. O tenemos otro tipo de víctimas, que son las víctimas hiperactivas, que necesitan todo el tiempo hacer algo, o exaltadas, que te gritan. Podrá notar instantáneamente dos cosas. La víctima estará muy confundida. No tendrá control sobre sus sentimientos. Esto es evidente por los siguientes síntomas. La habilidad reducida para pensar o actuar racionalmente. Esto significa que la víctima no es capaz de realizar ninguna acción razonable. Consideremos un ejemplo, ¿sí? Acá puse un ejemplo para pensar. En una fábrica hay una explosión, derrumba una pared que da hacia la calle. Cuando algo del polvo se ha asentado, las personas que han corrido hacia la escena se dan cuenta que hay un trabajador en lo que solía ser su taller de trabajo. Él o ella se encuentra muy confundido, pero parece estar bien. Enfoca su mirada en la multitud que se había juntado en la calle y fácilmente pasa por sobre los escombros para unírseles. De pronto gira sobre sí mismo y se dirige hacia donde se encuentran los escombros, peligrosamente apilado por la explosión. Esta persona ya perdió el miedo a la muerte, ¿sí? No percibe la presencia de la muerte. La víctima no entiende lo que ha ocurrido, por lo que puede llegar a actuar peligrosa y irracionalmente, ¿sí? En este caso, voy a dar un ejemplo laboral, digamos, que nos tocó asistir a nosotros con mis compañeros. Un accidente de tránsito, se encontraba el siniestro vial, perdón, se encontraba el masculino manejando en estado de ebriedad y la mujer venía sin cinturón y por producto del choque y muere. Este masculino se encontraba en estado de shock, pero agresivo, ¿sí? No podía creer lo que había pasado, se golpeaba solo, quería golpear a compañeros de motorizados, y bueno, nos costó un poco, pero tuvimos que contenerlo a él, paralelamente trabajando en reducir los riesgos de peligro del vehículo, y con el cuerpo, digamos, de la chica, ¿sí? Esta persona cruzaba como si nada la ruta, iba y venía, no percibía el peligro de la muerte. También es muy común que no sienta dolor pasada la fase de shock, ¿sí? Para la persona que ve la situación, puede que la fase de shock le parezca poco dramática y acompañada de acciones vanas y desmañadas. La hiperactividad. La víctima ronda en la escena del accidente ansioso por hacer algo, ¿sí? Hay víctimas que son hiperactivas. Se mueven, no se quedan quietas y van de acá para allá. Posiblemente trate de obstruir el trabajo de las personas que brindan los primeros auxilios y se convierta en una persona difícil de manejar. Una persona que recientemente haya perdido su esposa o su esposo puede que demuestre actividades frenéticas, como ordenar, limpiar u otras cosas de esta índole que resulten ilógicas para este tipo de situación. Por ejemplo, que voy a mencionar acá, una búsqueda de personas que nos tocó ir en el Parque Nacional Calilegua, y estuvieron varios días. Está Mario era el esposo, me dice, se fue a comprar una coca. Ya era algo totalmente
ilógico y fuera de contexto y del lugar, o sea, estaba en un estado, sí, súper de shock, y era ilógico en esa situación. Bueno, a su marido lo encontramos después de 2 días y ya estaba muerto, pero ella sí sobrevivió. Síntomas físicos. A veces la víctima suele tener ataques de vómito, diarrea, temblores o escalofríos. También ocurre que suelen tener problemas con la respiración, ya que inhala y exhalan rápidamente y profundamente, provocándose mareos y calambres en pies y manos, ¿sí? A veces están desesperados, respiran muy rápido, les puede agarrar también síntomas físicos, pueden vomitar. En raros casos, la víctima sufrirá una depresión nerviosa total durante la fase de shock. Esto normalmente se revela con el pánico o la apatía. El pánico es una reacción ante una situación aterradora. Es causado por la exposición de la persona ante impresiones que son tan poderosas y bloquean todo el pensamiento y la acción racional. ¿Qué debemos hacer con las víctimas? Lo que tenemos que hacer con las víctimas. Por ejemplo, la víctima hiperactiva, lo que tenemos que hacer es comprometer a la persona que realice una actividad segura, ¿sí? La mantenemos ocupada. También puede conseguir a alguien que lo ayude manteniendo una charla con la víctima, llevándolo a una pequeña caminata, ¿sí? También podemos decir, bueno, a alguno de nuestros compañeros, vos ocúpate de esta persona, llévala a caminar y charlar. Entonces la persona va a estar caminando y entretenida todo el tiempo. Deje que hable del tema que desee, no pelee con él o con ella. De esta forma podrá sacar su furia fuera siempre y cuando no afecte a otras personas. En el caso que se ponga violenta, deberá buscar ayuda para contener a la víctima. Este es el ejemplo que yo les daba de la situación que nos tocó, que el masculino no podía creer que lo que había pasado y se puso violento con un compañero. La víctima paralizada. Lo que tenemos que hacer es sacar a la víctima de la escena del accidente, ¿sí? Una vez que se haya dado cuenta que su inmovilidad no sea por heridas físicas, y acepte el hecho que está paralizado. No ayuda de ningún modo llamarlo histérico, ¿sí? Nosotros no podemos ir y decir, no, sos un histérico, no, que para qué, por qué estabas tomando, por ejemplo, no hay que decirle esas cosas, ¿sí? Esa víctima puede estar bloqueada y parada y no le sale ninguna palabra. Ahí mandaron el link de asistencia, Ramiro, no es por acá. La víctima con pánico. ¿Qué tenemos que hacer cuando la víctima es una víctima con pánico? Actúe firmemente, pero siempre tratando con mucho respeto a la víctima. Apártelo de otras personas que pudieran llegar a existir, ya que su comportamiento podría molestarlos. Trate de distraerlo para alejarlo un poco de lo que ha ocurrido, ofreciéndole algo de beber o preguntándole dónde ha estado. Víctima con apatía. No molestará a nadie. De todos modos, deberá ser llevado a un lugar seguro, no solo por su seguridad, sino también con el fin de que no esté constantemente observando la escena del accidente. Trate de hacerlo hablar y asegúrese de llevarlo a un lugar cálido y lo más confortable posible. Víctima con reacciones físicas. La víctima con reacciones físicas siga el siguiente procedimiento en cualquier situación de crisis. Si la víctima demuestra algún tipo de síntomas físicos como náusea, vómito, dolores de estómago, temblores, escalofríos, deberá encontrar un lugar donde la víctima pueda rescatarse y en lo posible envuélvalo con una manta. Es trabajo del doctor realizar un diagnóstico y decidir si solo tiene una reacción psicológica o si posee algún problema físico. Nosotros no somos profesionales de la salud, siempre lo que hacemos es aplicar primeros auxilios, tanto físico como psicológico, ¿sí? La fase de la reacción. Cuando la víctima haya pasado a través de la fase de shock, la misma puede durar desde 1 minuto hasta 24 horas. Comienza a darse cuenta de lo que ha ocurrido y luego la fase de reacción comienza. Acá les cuento algo así un poco personal. Nosotros una vez íbamos a un incendio de vehículo y se nos quedó sin freno el camión. Tocamos con un colectivo y, bueno, pasó todo el procedimiento, qué sé yo, llegamos al cuartel,
ninguno se fue, nos quedamos. Yo que soy por ahí de hablar mucho, de hacer muchos chistes, estaba callada. Todo el tiempo estaba callada y me mandaban un mensaje bomberos del interior de otros lados y yo me encontraba callada. Me quedé callada como un día y ahí me di cuenta, bueno, que la peligrosidad, qué sé yo, lo que nos podría haber pasado, ¿sí? Esto es un estado de shock que después comienza la fase de reacción, donde uno va aceptando lo que le pasa o lo que le pasó, ¿sí? La víctima que crea que fue la única responsable del accidente se llenará de un terrible sentimiento de culpa. Eso no es todo, la víctima posiblemente experimente muchos otros sentimientos. Algunos de ellos la preocuparán porque no podrá creer que lleguen a él una situación como la que ha vivido. Ese tipo de sentimientos naturales, sean cuales sean, son perfectamente naturales. Cualquier persona puede que experimente los mismos sentimientos en una situación similar. Sentimientos como odio, alegría, vergüenza e ira, ¿sí? Odio hacia la persona o personas responsables por el accidente o hacia personas negligentes con respecto a las preocupaciones que hayan sido necesarias para evitar accidentes. Esto es muy común por ahí recorriendo, se ve personas que van manejando o que chocan. Nos tocó también intervenir varias veces en peleas entre masculinos, que porque uno manejó mal, se baja y el otro le quiere golpear, etcétera. Si ese es un sentimiento de odio por la negligencia de otra persona. Alegría, haber sobrevivido sin heridas. Este tipo de sentimiento puede ser que se vea mezclado con vergüenza y con ira. Por ejemplo, nosotros viajamos en un colectivo y tenemos un accidente como el de Buenos Aires que pasó esta mañana, o ayer a la mañana, no me acuerdo, y hay personas que salieron ilesas. Ellas están alegres porque no tuvieron ninguna lesión, porque sobrevivieron bien, pero a la vez no quieren demostrar su alegría o sienten vergüenza porque hay personas que están muertas, ¿sí? Y que viajaron con ellas en el mismo autobús. Se puede sentir alegría, vergüenza, haber sido tan afortunado por haber salido ileso cuando otros no hayan tenido la misma suerte. Ira, por algún familiar o amigo que haya sido lastimado en el accidente, este sentimiento se expresa algo así como cómo pudo haberse lastimado, cómo pudo hacerme una cosa así, ¿sí? A veces las personas en esta situación sienten ira, ¿por qué me hizo esto? Etcétera. Y a ver, tres dominantes. Siempre hay tres sentimientos que son los más dominantes, que es la ansiedad, aflicción o dolor y culpa, ¿sí? Estos tres sentimientos son muy dolorosos para la víctima. En tanto y en cuanto la víctima se ve envuelta en estos sentimientos, le será muy difícil pasar sus días y noches, como así también será difícil cumplir con sus obligaciones y deberes. Bueno, ahí terminamos con la primera parte, que es un poquito teórica, pero traté de hacerla con ejemplos para que sea entendible. Ahora vamos a la segunda, que es un poquito más dinámica. Los primeros auxilios psicológicos. La psicología de la emergencia es la rama de la psicología que se ocupa de actuar durante e inmediatamente después de una situación crítica, asistiendo a todos los afectados en mitigar la reacción de estrés aguda propia de las situaciones de peligro. El objetivo de prevenir el desarrollo posterior a una patología postexcepcional. En la última década ha habido un creciente movimiento a nivel mundial para desarrollar un concepto similar al de los primeros auxilios físicos, para afrontar eventos estresantes y traumáticos. A esta estrategia recibió varios nombres. En general se la conoce como los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales. Bueno, acá, ¿quiénes son los primeros en llegar a la escena? Siempre somos o bomberos o policías. No solamente se puede aplicar en esta situación, en esta intervención. Yo lo familiarizo mucho con los siniestros viales porque es donde hay más víctimas o puede ser algún desastre. Pero también se puede aplicar en situaciones de extrema violencia, por ejemplo, homicidio, abuso sexual, etcétera, o en algún motín
ser en los penitenciarios, ¿sí? Acá puse una imagen, bueno, la primera son los policías que están con un niño, lo están sacando de la escena y le muestran un video por celular, ¿sí? Lo contienen al niño, lo sacan de la escena violenta o traumática, y se trabajó en protocolos y estrategias que pudieran ser aprendidas, y la mejor manera es la prevención. Es un cambio de paradigma que se está trabajando mucho. Siempre nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la respuesta, ¿sí? Pasa algo y recién trabajamos. Y cuesta un poco trabajar en la prevención. Cuando trabajemos más en la prevención, vamos a trabajar menos en la respuesta. También se observó que rescatistas padecían reacciones de estrés similares a las víctimas, ¿sí? Es muy normal en la policía, en el servicio penitenciario, en todos lados, que los efectivos tengan estrés. No se dan cuenta porque es algo que va muy lento con el tiempo y recae en consecuencias como divorcios, alcoholismos, etc. Nosotros intervenimos cotidianamente en incidentes con víctimas, compañeros de la fuerza. Ahora con el coronavirus, por ejemplo, hubo varias bajas, incidentes con niños mutilados o fallecidos, escenas de extrema violencia, catástrofe con muchas víctimas. Reacciones de estrés agudo afectaban a estos profesionales, dificultando el retorno a sus hogares o su tarea de rescate, ¿sí? Nosotros vivimos ahí situaciones 6 u 8 veces más que una persona normal, más que una persona que no es policía, no es penitenciario, no es bombero, nunca vivió o ve situaciones, este tipo de intervenciones o situaciones de violencia, ¿sí? Capaz que una sola vez en su vida lo vio. Un bombero asiste a ver, bueno, ya los voy a decir más adelante, pero un bombero asiste a diferentes intervenciones en una sola guardia, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? En forma lenta, pero se va tomando conciencia en los rescatistas en asistir a la víctima desde lo emocional y no solo desde lo médico y lo sanitario. Paralelamente, ocuparse institucionalmente en conservar a los trabajadores de emergencia en un óptimo estado de salud psicofísica, ¿sí? A mí no me sirve por ahí tener en la guardia un compañero que no está óptimo de salud psicofísica, para que puedan después desarrollar su tarea con excelencia y luego retornar a sus hogares o reincorporarse a sus trabajos sin quedar marcados por las huellas que va dejando el trabajo diario, con el dolor propio de las personas a las que asistimos. Ahora vamos a ver una clasificación de las víctimas, ¿sí? Que es muy importante acá en la intervención de la emergencia. Tenemos víctimas primarias, que son aquellas ubicadas en el epicentro del hecho crítico, de la urgencia, emergencia o desastre. Son quienes protagonizan el hecho en sí. Víctimas heridas de gravedad, lesas, estas últimas deben ser asistidas, recibir cuidados emocionales y no deberán ser descuidadas en su necesidad de atención y contención, ¿sí? Las víctimas primarias son las protagonistas del hecho en sí. Las víctimas secundarias son los familiares, amigos, relaciones directas con la víctima primaria. Estas personas se movilizan rápidamente al recibir la noticia por redes sociales, teléfono, etc. Ahora con esta excesiva era de comunicación, a veces uno está en un siniestro y cae la familia ahí, que transmiten por el Facebook, etcétera, y te cae la familia al lugar, ¿sí? Eso hay que protocolizar, por ejemplo, en el derrumbe este último que se produjo en Estados Unidos, la prensa no podía entrar al lugar. Acá tenemos a la prensa Ángel Díaz ahí presente filmando a la víctima, y eso no tiene por ahí que ser así. Hay que trabajar mucho, establecer bien definidos los protocolos por profesionales. Estos son el tipo de víctimas secundarias, los familiares y amigos que caen al lugar, se movilizan por la pérdida o por la víctima primaria. Acá yo puse una imagen donde tenemos víctimas primarias y víctimas secundarias. Víctimas primarias son las que protagonizan el hecho en sí, y las víctimas secundarias son los familiares que asistieron al lugar. Este es el accidente de Once. Víctimas primarias y víctimas secundarias. Hay un triage de víctimas, tenemos la primaria y la secundaria en esta foto.
Las víctimas de tercer nivel tendríamos a ser nosotros, los policías, los bomberos, penitenciarios, los profesionales de rescate y de alta exposición. Alta y permanente exposición física y emocional que deben soportar de forma cotidiana. Un personal de la emergencia vive más eventos críticos que una persona en toda su vida. Un bombero durante una guardia acude a 4 o más eventos diferentes, por ejemplo, accidente, incendio, explosiones, el levantamiento de cadáveres, etcétera. ¿Sí? Trabajamos cotidianamente con la violencia. Somos nosotros la víctima del tercer nivel. Trabajar con el dolor, la violencia, la muerte, la pérdida, implica manejar diariamente un nivel de estrés muy alto, un desgaste emocional que va acarreando consecuencias en el equilibrio emocional y mental. Ahí yo puse 2 imágenes del accidente de Barracas, donde murieron bomberos y policías. Y acá está cuando se rompe la barrera de la disociación operativa que tenemos nosotros por la muerte de compañeros. Víctimas de cuarto nivel. Son las personas que ofrecen ayuda voluntariamente, participan de un hecho, se acercan al lugar a prestar ayuda y actúan con el impulso de la buena voluntad y la generosidad humanitaria, sin contar con dispositivos previos para esta tarea, entrenamiento, elementos de protección personal, etc. Están expuestos a lesiones físicas y emocionales de alto impacto. Por ejemplo, los bomberos voluntarios, las ONG. Si bien ellos tienen muchísima voluntad de ayudar en las intervenciones, que por ahí no están entrenados o no tienen los elementos de protección personal necesarios para actuar en el evento adverso, en el siniestro, o están expuestos a lesiones no físicas y emocionales de alto impacto. Esas son las víctimas de cuarto nivel. Las víctimas de quinto nivel son las personas involucradas indirectamente, exposición masiva a diferentes hechos críticos. Ven por televisión, acá pongo siempre de ejemplo a mi mamá, porque mi madre en el año pasado veía muchísimas noticias, y estaba súper traumada por el coronavirus, ¿no? Que el coronavirus, y todo el tiempo veía noticias y te asustaba a ella. Este es un ejemplo de una víctima de quinto nivel. Consumen mucho la televisión, y bueno, ahí yo puse, por ejemplo, el coronavirus y la imagen de la chica súper asustada por todas las noticias que pasan y las diferentes teorías y etcétera. ¿Quiénes tienen prioridad de atención? Las personas tan afectadas que no pueden cuidarse a sí mismas ni a otros. Se encuentran en confusión, shock, desbordes emocionales. Las personas con discapacidad física o mental, presentes en la escena o capaces de lastimarse o lastimar a otros. Por ejemplo, ahí puse una imagen donde se encuentran peleando 2 hombres. Esa persona es capaz de lastimar a la otra persona, ¿sí? Y en la otra imagen puse una chica que también está en un estado de shock, que tenemos que tener prioridad de atención. ¿Qué es el estrés? Tenemos estos conceptos de estrés cortitos. El estrés es la respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Tenemos el estrés positivo, que nos ayuda a estar alerta y a enfrentar desafíos, nos genera trastornos en el organismo. Y tenemos el distrés negativo, que es la intensidad y perdurabilidad de la activación, provocan alteraciones físicas y psicológicas, ¿sí? El distrés, demandas externas e internas que superan la capacidad de respuesta, se condiciona hacia una alarma orgánica que actúa sobre los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino, inmunológico, provocando un desequilibrio. Y hay por ahí diferentes síntomas físicos que te indican que puedes tener estrés, se te cae el cabello, te salen manchas en el cuerpo. El estrés de intervención es el inherente por ahí más a nosotros. Es inherente a la tarea del socorrista y es acumulativo. Se va notando con el paso de los meses o los años. ¿Cuáles son las causas? En la clase pasada, donde vimos el efecto de burnout, vimos diferentes causas.
Por ejemplo, trabajar en malas condiciones, conflicto con los compañeros, escasos recursos, trabajar con personas alteradas, sufriendo o nerviosas, la sobrecarga de trabajo o la falta de estimulación, trabajar solos, en pobres condiciones económicas, las altas expectativas de castigo por parte de jefes, ¿sí? Eso por ahí son algunas causas del estrés de intervención, ahí lo vivimos nosotros. Cuando no es abordado y atendido, genera embotamiento afectivo y enfriamiento emocional, generando conflictos en la vida personal, divorcios, violencia doméstica, uso de sustancias, alcoholismo, aislamiento social y familiar. La policía, por ejemplo, realizó un estudio y hay un alto nivel de alcoholismo, sí, ahora están disminuyendo. Antes había un alto nivel de alcoholismo y de divorcios también. ¿Cuáles son los signos para reconocer? Sentimientos de agobio, sentirse superado por el trabajo, dificultades para conciliar el sueño, cansancio, fatiga, falta de energía, aislamiento, poco interés de relacionarse con otras personas, el consumo de café, tabaco, pastillas para dormir, alcohol, drogas para relajarse, problemas físicos, contractura, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse y recordar cosas, por ejemplo, no sé, la llave, dónde dejé la llave y no te acuerdas dónde dejaste la llave, pérdida de interés en personas o actividades, cosas que antes te interesaban. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo siempre, pero no quiero ser ofensiva con ningún ejemplo. No sé, a mí me gustaría jugar al fútbol todos los fines de semana. Me gusta mucho hacer eso. Y de repente yo ya no quiero ir, ya no voy, ¿sí? Ese es un signo para reconocer alguna actividad o algo que a vos te interesaba mucho, de repente ya no tenés interés. Disminución o aumento de apetito, irritabilidad, estás todo el tiempo de mal humor, irritable, enojado con vos mismo, con los demás. Esos son algunos signos para reconocer. Luego de vivir un incidente crítico, que es lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, el ejemplo que yo le daba de la moto, es normal que una reacción después de vivir un evento crítico dure entre 8 a 12 semanas. Lo esperable es que la intensidad disminuya, porque si yo no quería manejar, ya que pase un mes, ya no me siento con tanto miedo, 2 meses, bueno, en 3 meses yo ya tengo que volver a manejar, ¿sí? Un trastorno, y pasa este tiempo, estamos en presencia de un trastorno post-exposicional, ¿sí? Acá yo puse el concepto de disociación operativa, que me pareció muy importante, y la capacidad que tienen todas las personas con entrenamiento para dejar de lado las emociones y las respuestas automáticas de la preservación de la vida para realizar un trabajo de rescate. Es lo que permite que a un bombero entre a un incendio cuando todos los demás corren en otra dirección, lo que permite a un policía ingresar a una zona con mucho peligro cuando todos huyen. Es una anestesia, ¿sí? Eso es la disociación operativa. Yo por ahí siempre antes pensaba, decía, ¿por qué tengo dos personalidades? ¿Por qué en el trabajo soy tan fría? Y en mi vida personal veo una película y soy muy empática y siento el dolor de la otra persona y me largo a llorar. Y después, ¿sí? Nosotros tenemos disociación operativa que nos permite colocarnos una anestesia en las emociones para poder trabajar ya sea operativamente o profesionalmente. Existe un protocolo, sí, existe un protocolo que nosotros podemos utilizar para aplicar estos primeros auxilios psicológicos o emocionales. Voy a volver un poquito a la disociación operativa. Esta anestesia se puede romper, ¿sí? Se rompe cuando, por ejemplo, estamos en una intervención y muere un compañero, ¿sí? Ahí se puede romper esta barrera, esta anestesia se puede romper. Hay situaciones que rompen esta anestesia, por ejemplo, la muerte de compañeros. Ahora sí vamos al protocolo STOP. Sí, nosotros tenemos este protocolo que nos ayuda a aplicar los primeros auxilios psicológicos o emocionales. Seguridad, transmitir, organizar y paz. La seguridad es colocar a la víctima a salvo
darle la asistencia médica necesaria, si hay que aplicar primeros auxilios físicos, los aplicamos, darle las necesidades básicas, transmitir qué paso doy, información, normalizo las reacciones de la víctima, organizo, le digo la acción que tiene que hacer. Por ejemplo, señora, usted se debe ir a realizar la denuncia a la seccional 31 ahora en este momento, o su pareja fue trasladada al Hospital Pablo Soria, darle a la persona los pasos que debe seguir, porque esta persona está en un shock y no sabe qué hacer. Entonces nosotros dándole los pasos, la tranquilizamos a la persona. Y PAR son los primeros respondientes entrenados en la técnica, ¿sí? Que hay que entrenar mucho para manejar nuestras emociones y la de las víctimas. Se habla de un botequín de primeros auxilios emocionales, que es lo que tenemos que tener: un celular con crédito, cigarrillo, encendedor, pañuelo descartable, botella de agua, papel y virome y peluche en niños, ¿sí? Como les mostré en la imagen, sacamos al niño de la escena, ¿sí? A veces con un peluche, un juguete, podemos distraer al niño y que no mire, que no se dé cuenta en realidad de lo que está pasando. La disociación operativo-instrumental es una herramienta esencial para el profesional de las fuerzas, pero hay determinadas situaciones o incidentes que rompen esta barrera protectora, generando una respuesta emocional o reacción de miedo, lo que les hablaba recién. Puede ser, se puede cortar esta anestesia o se puede romper esta barrera. Incidente con niños, situaciones de extrema violencia, lesiones o muerte de compañeros, donde el riesgo a la vida es demasiado alto. Al entrenamiento o equipo protector, o sea, y el entrenamiento o el equipo protector no nos logran proteger, ¿sí? Este es cuando se rompe la disociación operativa. Y bueno, para acá yo generalmente todo lo que aprendo siempre lo aplico, y esto que aprendí mucho en la universidad lo apliqué en instrucción en el cuartel, ¿sí? Acá hice unos videos, pero no sé si se va a poder escuchar. Busco unos auriculares para que se pueda escuchar el video. Me aguantan un momentito y terminamos. Digo, ¿cómo va a ser la evaluación el lunes? A ver.
¿Ahí se escucha o no? No, 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 el teclado es así. ¿No se escucha? Bueno, les se lo explico porque no sé si se escucha el primer video. Acá en este video lo que nosotros hacemos, contenemos a la víctima, bajamos a la persona, le pregunto su nombre, le digo, la llevo a un lugar seguro, no está lesionada, está ilesa. Maximiliano, le digo que mis compañeros de rescate están trabajando en el lugar, que todo va a estar tranquilo. ¿Querés que me comunique con alguien, con mi mamá? ¿Tenés el número de tu mamá? Anoto el número de su mamá. Le digo a mi compañero que se comunique con la madre. Se descarga la víctima, le dice que venían los dos discutiendo. Le damos un poco de agua para que se tranquilice, él se descarga, cuenta la situación. Ahí le decimos que su novia fue trasladada al hospital Pablo Soria. Lo acompañamos para que se dirija al hospital. Eso en realidad es lo que hay que hacer. Ahora vamos a ver lo que no hay que hacer y que por ahí pasa, ¿sí? No sé si se va a escuchar, pero bueno, lo voy explicando igual. Ahí le digo, ¿qué pasó, Chango? Bajate, pues dale. Le sacan selfie a la víctima. Le digo que todo va a estar bien, le prometo cosas que por ahí no es verdad. Le saca selfie. Le digo cosas inalcanzables, que le voy a traer el helicóptero para solucionar la situación, cosa que no está a mi alcance en ese momento. Le digo que por qué tomás, quién te manda. 20 años, tan joven y está llorando, le dice. El otro está mandando un mensaje ahí con la víctima. Agradece a Dios que no fue a mayores. Y bueno, eso es algunas veces lo que pasa y que culpamos a la víctima, le decimos que fue tu culpa porque vos estabas tomando, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que les haya servido a ver que nosotros también podemos tener estrés, que podemos aplicar este tipo de primeros auxilios psicológicos o emocionales. Respecto a a la evaluación, va a ser el día lunes a las 10 de la mañana, va a ser mediante un formulario con ítem múltiple choice y también a desarrollar, ¿sí? Eso es todo, los libero a esta hora.